Hola, sean todos bienvenidos a la Iglesia de los Hechos. Es un día especial en el que vamos a alabar a Dios, vamos a tener predicación, pero también muy importante la palabra de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria sobre ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy venimos coronando a tu iglesia, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria sobre ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy venimos coronando a tu iglesia. Dios, Redentor, mi Rey, solo adoro a ti, todo el honor es más a mi ser la luz, mi amanecer aquí, todo el honor es todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres todo. En este momento vamos a recibir a nuestro pastor y amigo Adolfo Villarreal, quien va a traer la palabra de Dios, nos va a enseñar y yo te quiero pedir que tú te quedes con nosotros. Los discípulos, así como tú y yo, tenían trabajos, pero vemos que ellos se les enseñaba desde pequeños el Pentateuco, en las escuelas, en las sinagogas, y después ellos cada uno, dependiendo si ellos no continuaban con su aprendizaje, se iban a aprenderle a su padre cómo ser pescador, cómo ser comerciante, etcétera, etcétera. A lo largo de lo que conocemos en la Biblia, los discípulos algunos de ellos eran pescadores, y así vino Jesús a hablar con uno. Cuando se les apareció, ellos estaban trabajando, así como tú, que estás trabajando para poder traer a tu casa alimento. Pero vemos que ellos estaban haciendo su trabajo y ellos estaban lavando sus redes, nos lo dice en Lucas 5:1 y en adelante, donde ellos llegaron y no pescaron nada en ese día, y lo único que hacían era lavar sus redes. Así estamos el día de hoy muchos de nosotros, que sin trabajo por cosas adversas, a lo mejor una pandemia, a lo mejor te quedaste sin trabajo antes de la pandemia y tú te sientes desesperado porque Dios a lo mejor te sientes que no te está escuchando. No, es por eso que estás oyendo la predicación el día de hoy. Cuando vemos que Jesús terminó de hablar, le dijo a Pedro, que se llamaba Simón en ese momento, boga mar adentro. Dios no quiere que dejes las cosas a medias, es o todo o nada. Y ahí le dice, ven y boga mar adentro. Pero no tan solo eso, echa la red para pescar.
No te quedes ahí. Muchos nos quedamos, ay, ya no voy a, ya no hay solución, ya no voy a tener cómo proveer. Dios lo proveerá. Nada más no te rindas, y ten fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según Hebreos 11:1. Tú necesitas creerle a Dios. Es por eso que vemos que aconteció que se juntó toda la gente alrededor para escuchar la palabra de Dios, como el día de hoy tú te estás en este momento escuchando la palabra de Dios. Por eso tiene un propósito que estés escuchando esto el día de hoy. Vemos que Simón respondió esto y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Estás tú dispuesto por la palabra que hoy te dice Dios, el no rendirte y echar la red otra vez? Él quiere bendecirte, pero hoy tú tienes que dar ese paso de fe. Esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que cuando sucedió esto e hicieron lo que Dios les estaba diciendo, Jesucristo les estaba diciendo, dice, habiéndolo hecho, en Lucas 5 en adelante, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos que hubo un resultado. Pedro y los discípulos, como habían enseñado el Pentateuco nada más, ellos entendían y conocían los principios establecidos en la Escritura, y le habían enseñado a sus maestros los principios de esta semana, de las semanas. Les enseñaron los principios tal como la Pascua, les enseñaron los principios de la primogenitura, les enseñaron los principios de los primeros frutos, y ellos sabían que tenían que guardarlos por perpetuidad, o sea, para siempre. Pero vemos que a lo mejor a ellos ya se les había olvidado. Y vemos que a Israel se le dio esta fiesta o esta ordenanza, que era de 7 semanas. Por eso se llama el principio de las semanas, porque eran 49 días, 7 por 7. Pero vemos que al siguiente día se celebraba esta fiesta. Y esto es lo que simbolizaba esta fiesta. Y dice en Deuteronomio 16:10 al 12: y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de la mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En pocas palabras, tus primeros frutos. Pero en el 12 nos dice claramente el propósito de esta fiesta solemne de las semanas. Dice lo siguiente: te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. La primera palabra que vamos a aprender es guardar. Guarda los estatutos. Esto que estás aprendiendo hoy, que tú eras esclavo, pero yo esclavo de qué? Yo no he sido vendido de nada. Espera un momento y vamos a ver qué quiere decir todo esto. Entonces ellos se les decía: cuídate a buscar a Dios y guardar de hacer conforme a estos principios, y que no se te olvide que eras esclavo. Entonces vemos que Jesús, cuando Él llega, dice que antes de morir eran las fiestas de la Pascua, el día de los panes sin levadura, y Dios cuando muere fue en esos tiempos. Pero pasaron 50 días después, y es lo que quiere decir Pentecostés, quiere decir 50º, o sea 50 días en griego, la fiesta de las semanas. Y nos dice en el Hechos 2, 1 y 4 al 5, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraba entre ellos entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Muchos se confunden y dicen, no, es que esto, hablar en lenguas es otra cosa. No, ahí dice claramente que cada uno oír la palabra de Dios en su lengua natal. China, ruso, en todo, no están hablando que eran rusos, pero lo que voy es de que no eran lenguas inventadas, eran lenguas tangibles y oían la palabra de Dios, así como la barca. Gente que buscaba agradar a Dios, acordándose de las fiestas de las semanas, acordando que era lo primero, que ya habían sido libres y habían siendo esclavos, les dio la libertad. Pero también algo muy importante que también había ahí, más adelante nos dice prosélitos, había gente que vieron cómo Dios les sacó de Egipto. Y ellos alababan a Dios porque sabían que Dios era un Dios que todo lo puede y que había poder en Él. Así como tú a lo mejor esta mañana estás listo para decir, yo necesito eso en mi vida. Necesito que alguien me rescate, que me redima. Así como ellos lo estaban haciendo, y dicen, quiero darle lo mejor como ellos lo estaban haciendo. Pero vemos que cuando estaba la pesca milagrosa, pues ellos habían a lo mejor olvidado. Eso fue cuando Pedro cae de rodillas y le dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Recordó que había sido esclavo, pero ahora él quería ser libre, pero ya no físicamente, sino en el corazón, de sus pensamientos, de lo que pensamos que no podemos nosotros, que ya no hay una solución. Dios te dice lo contrario. Él te dice lo siguiente. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero todo tiene que ver un propósito, ¿no? Dios no te va a rescatar nada más o te va a sacar para libertad para que vayas y hagas lo que quieras, ¿no? Tiene que tener un propósito. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando era la fiesta de las semanas, el propósito es que recordaras guardar todas estas cosas para que tus hijos pudieras tú decirles, cuando celebraras la fiesta solemne de las semanas, cuando hicieras ese principio, que nunca se te olvide que eras esclavo y que fuiste libertados con poder de Dios, le puedas decir a tus hijos, ¿por qué hacemos esto? Es que tenemos un Dios que todo lo puede y que el día de hoy te rescata y te libera. Aunque otros te quieran esclavizar, Él lucha por ti. Pero vemos que Jesús le respondió en Juan 8:34. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dice en Juan 1:9, dice, si confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú no puedes decir que no has pecado. Todos hemos pecado. Todos. Por eso es que Pedro reconoció cuando se dio cuenta quién estaba mandándole y quién estaba diciéndole que tomara y que llevara y que fuera y echara la red otra vez. Se dio cuenta que era Dios mismo. Hoy Dios te está hablando a ti, no yo, amigo y hermano, sino Dios a través de su palabra te está diciendo, sé libre. Pero te digo algo, nuestro pecado nos ha esclavizado. Eso es lo que ha hecho que nosotros nos lleve a pensar que no podemos porque queremos nosotros hacerlo. Pero Él te da poder y Él quiere que hoy tú le creas, pero tiene que haber algo en tu vida. Y se llama que tienes que guardar esta palabra, pero tienes que buscar a Dios. No puedes solo. Y recuerda que eres esclavo del pecado. Y la única forma de poder ser libre es, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde hoy tienes que recibir a Jesucristo, decirle, pasa mi vida, no puedo solo. Eres un caballero, nunca se va a meter a tu casa sin que tú lo invites.
Pero al hacerlo, tú vas a recibir a Jesucristo en tu vida. Entonces el Espíritu Santo va a venir y va a morar en ti y te va a dar poder para poder hacerlo, no a costa de ti, sino el poder que Él va a hacer a través de ti. Pero vemos que en Juan 8 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. No es que conozcas al presidente, o a tu comadre, o al diputado, o al senador, o a alguien importante. Es que conozcas la verdad. Y dice en Juan 14, dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Habla Jesucristo diciendo esto. Conocerás realmente a Jesucristo, y es donde esa verdad te va a hacer libre, porque Él vino y murió y fue puesto por ti en la cruz y tomó en cuenta todos tus pecados, siendo tú pecador, lo tomó y Él tomó tu lugar. Es por eso que es el principio que habíamos predicado en otros domingos, que es el principio del primogénito. Lo puro debe ser sacrificado para que lo impuro sea redimido. Es otro principio que, si quieres, búscalo ahí en la página para poder aprender más de él. Pero vemos aquí, con esto, es de que Él tomó tu lugar. Él pagó por ti, conoces esa verdad, y eso te hace libre porque ya eres libre. Pero vemos que todo tiene un propósito, y eso lo vimos en Hechos 1:8. Me seréis testigos. Así como ellos tenían este principio de la semana para recordar que habían sido esclavos, mas ahora son libres. Ahora tu propósito es recordar todos los días de tu vida y recordarle a tus hijos: ¿se acuerdan? Éramos esclavos, mas ahora somos libres. Y eso lo hizo Jesucristo en mi vida y en la tuya. Y es por eso que también el Espíritu Santo ahora mora en ti y nada te faltará. Y vas a poder decir confiadamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Jesucristo te pastoreará todos los días de tu vida. Mateo 28:20 nos dice: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios hace para ti y para mí, si crees en Él. Y no se te olvida de este principio de las semanas. Pero vemos que pasando el tiempo, a ti como a mí se nos pasa. Ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, estamos constantemente creyendo que por llevar una religión, por ir a la iglesia, por sobarnos un poquito la conciencia, ya hasta ahí llega y no pasa nada. Pero te digo algo, se nos olvida el principio. Este principio de las semanas, de recordar que no constó por tu poder que fuiste libre, sino que constó de que Jesucristo pagó por ti y te redimió y te hizo libre, y que por gratitud vienes y das lo mejor de tu vida. Pero vemos que pasando el tiempo, a veces se nos olvida eso. A lo mejor solo seré yo el único, pero a lo mejor a ti ya se te ha olvidado. Y vemos que a los discípulos, ¿sabes qué? También se les olvidó. ¿Cómo? Sí, a los discípulos. Muere Jesucristo, resucita, y vemos este pasaje que dice que estaba Simón Pedro y le dijo a sus discípulos: vámonos a pescar. Y todos: órale, va. Y cuando fueron, dice que en Juan 21:3 en adelante, dice que fueron y entraron en una barca en aquella noche y no pescaron nada. Y les dijo de lejos Jesús, de la orilla: ¿tienes algo que comer? Y le respondió: no. Fíjate, no bogaron mar adentro. ¿Tuvieron miedo a lo mejor? Así como tú y yo a veces desconfiamos que el poder de Dios no va a estar con nosotros. ¿Te digo por qué? Porque estamos esclavos del pecado. Porque realmente no creemos que Dios está con nosotros. Entonces ya le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, como lo que hemos estudiado. Entonces ya pecamos porque le estamos diciendo a él mentiroso. El día de hoy tú y yo tenemos ahora la libertad de poder ir a hacerlo y bogar mal adentro siempre.
Porque sabemos que no lo hacemos solos, sino que Dios está con nosotros. Porque Él nos libró de la esclavitud del pecado y ahora tenemos libertad para poder hacerlo. Pero con un propósito, para que todos puedan ver, y todos los que están alrededor, que el poder proviene de Jesucristo y que el día de hoy Él está con nosotros. Pero vemos que ahí ellos se olvidaron y no bogaron mal adentro. Y le respondió ellos a Jesús: no tenemos nada. Es por eso que nuestras redes están vacías. Es por eso que nosotros el día de hoy estamos siempre buscando carencias cuando estás lleno de bendición. Que ya eras esclavo, mas ahora eres libre, y que te tienes que entender que si tú ahorita estás pasando por dificultades, tú estás pasando por problemas, es nomás continúa, no te rindas y continúa viendo y no veas el problema, ve a Jesús y nada más velo a Él y continúa viéndolo a Él y no claudiques. Boga mar adentro, así como Él lo dijo. Entonces vemos que le dice en este pasaje de Juan 21, 6 y 7, y Él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Ya te lo había dicho Pedro, boga mar adentro y echa las redes. ¿Y qué sucedió? ¿Te acuerdas qué pasó? Así como otras veces en tu vida que pensabas que estaba todo perdido y viniste a la iglesia y de repente conseguiste trabajo y de repente volviste con tu esposa y se solucionó tu problema y todo eso, pero después que ya te empezó todo a ir bien, ¿te olvidaste? Como ellos, como a veces nosotros también lo hacemos. Dios viene hoy y te dice: recuerda el principio de las semanas. Empieza hoy a recordar que por quién fuiste libre y por qué, quién te sacó de la esclavitud. Y vemos ahora aquí que dice: ve y haz esto y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan, no el bautista, sino Juan el discípulo, dijo a Pedro: el Señor. Y Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, o sea, Jesús, se ciñó la ropa porque ya se había despojado de ella y se echó al mar. Me va a pescar desnudo, mi Señor. Como a lo mejor tú y yo estamos desnudos, si Él llega a venir, nos va a pescar desnudos. Porque no estábamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, que fuéramos testigos. Entonces, vemos con todo esto que por voluntad propia, siendo libre, ahora eres esclavo, dándole más confianza a otras cosas, a la chequera, al doctor, a los medios, a la política, a los presidentes, a esto, que a Dios, que Él va a redimirte y te va a sacar del problema que puedas tener ahora. Llámese enfermedades, llámese pandemia, llámese economía, llámese lo que se llame. Él, si está contigo, nada te faltará. Pero esto solamente lo tienes tú que decidir. Porque el que tiene que recordar que por el poder de Dios en el pasado fuiste libre, eres tú y soy yo. Nomás acuérdate que estamos siendo testigos, para bien o para mal. Nuestros hijos lo están viendo. Y es por eso que a lo mejor ya ni quieren ir a la iglesia ellos. Porque dicen: no, ahí son puros hipócritas. Porque dejamos de recordar quién nos sacó siendo esclavos de Egipto, de tus problemas, de todo en el pasado, y nos hizo libres. El día de hoy, antes de todas estas cosas, recuerda Romanos 8:36 nos dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pero también nos dice que en Juan 21:11 termina diciendo: subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra y llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo
asimismo del pescado. Jesús, este era el escenario, ya estaba esperándolos fuera en la orilla, ya con la comida hecha. Él no necesita lo que tú puedas traerle. Él no necesita tu dinero. Él no necesita nada si es dueño de todo. Tienes que entender que Él lo único que ve es tu corazón. ¿Por qué lo haces? No porque tengas que sacar para dar. Es por lo que lo haces. Y cuando sabes que este dinero o este corazón o esto ya no te pertenece porque alguien dio su vida por ti y lo haces por amor, ya no te importa todo lo demás porque sabes que tienes suficiente con Cristo. Pero vemos que asimismo Él te da de comer, Él te provee todo, y eso consta la abundancia, que te seas bendecido, que no consta de ti ni lo que tú puedes darle a Dios, sino lo que Dios puede darte a ti, y que puedas, para que en el futuro puedas decir a todas las generaciones venideras: tengo un Dios que todo lo puede, que me liberó de ser esclavo, me redimió y ahora me hace libre, y yo camino en una senda donde yo puedo caminar sobre el mar, puedo caminar sobre los problemas, puedo caminar sobre el agua, porque Cristo me lleva de la mano. Para poder hacer esto y obtener esta victoria constante, tienes que guardar y recordar los principios de la semana, para que puedas dar testimonio que Jesús es real y que la victoria está garantizada solo en Él. Yo deseo que esta siguiente semana estés llena de bendición y lleno de bendición a pesar de tus problemas, y que siendo esclavo ahora seas libre. Importante, todos los servicios presenciales estarán suspendidos hasta el día 1 de mayo. Es importante que por favor se mantenga en comunicación con nosotros por medio de nuestras redes sociales de Los Hechos o de la página web de loshechos.com. Ahí van a encontrar diversos devocionales, estudios bíblicos, predicaciones o alguna información adicional que vaya surgiendo por estos días en los que tenemos que estar resguardados en nuestros hogares. Por favor, no deje de seguirnos por cualquiera de estas líneas de contacto. Es importante que usted nos haga saber sus necesidades, en qué podemos ayudarlos, cómo podemos nosotros también estar enterados de sus tiempos de oración o de lo que usted requiere de manera personal. No se desconecte de nosotros, somos un cuerpo y somos una familia.